Chicos, buenas tardes. Mi nombre es Emiles. En esta oportunidad veremos el curso de geometría. Y el tema que nos corresponde es triángulos. Veamos entonces. Triángulo rectilíneo. Triángulo, muy bien, la palabra que nos indica tres ángulos. Veamos, 1, 2, 3. Tres ángulos, muy bien. Y rectilíneo nos indica que sus lados van a ser como sus lados van a ser rectos. Mira, el lado AB es recto, el lado BC es recto y el lado AC también es recto, ¿no? Triángulo, ¿cuál es la cantidad de ángulos que tiene un triángulo? 3. Veamos entonces las propiedades. Propiedad número 1 para los triángulos. Dice lo siguiente: la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180. Veamos. ¿Cuáles son los ángulos internos de este triángulo? Los ángulos internos son alfa, beta y teta. Aplicando la propiedad, entonces alfa más beta más teta tiene que ser igual a 180 grados. Nuevamente, triángulo rectilíneo. Triángulo porque tiene tres ángulos. Rectilíneo porque sus lados son rectos. Y la primera propiedad dice lo siguiente: la suma de los ángulos internos de los triángulos es igual a 180 grados. Es muy importante recordar las propiedades para poder desarrollar los ejercicios. Propiedad número 2 de los triángulos. La propiedad indica lo siguiente: la suma de los ángulos externos de los triángulos es igual a 360 grados. Veamos para nuestro ejemplo. En este caso tengo un triángulo y tengo los tres ángulos externos. ¿Qué es un ángulo externo? Para eso tenemos que conocer antes qué es un ángulo interno. Veamos este ejemplo. Este ángulo de color rojo es ángulo interno. ¿Por qué? Porque se encuentra en el interior del triángulo. Veamos a ver. Mira, este ángulo se encuentra en el interior. Se encuentra en el interior del triángulo. Entonces, los ángulos externos son aquellos ángulos que se encuentran en el exterior del triángulo. Veamos. El ángulo X se encuentra en el exterior del triángulo, Y también, y el ángulo Z también se encuentra en el exterior del triángulo. ¿Qué dice la propiedad 2? Dice lo siguiente: la suma de los ángulos externos es igual a 360 grados. Propiedad número 3. Cálculo del ángulo exterior. ¿Cómo se puede hallar el ángulo exterior? Para este ejemplo tengo el ángulo externo X, y para hallar el ángulo externo de X tengo que sumar dos ángulos internos, ¿no? Se suman dos ángulos internos. La suma de dos ángulos internos es igual a el ángulo externo. Pero para sumar o para hallar el ángulo externo tengo que sumar dos ángulos internos sin contar el ángulo interno que se encuentra al lado del ángulo externo que quiero hallar. Veamos, en este caso quiero hallar X y entonces no voy a contar este ángulo externo, este ángulo interno. Miren, este ángulo interno lo voy a colocar de color negro. Acá está. Acá tengo, para el vértice C, tengo el ángulo interno y tengo el ángulo externo. Para hallar el valor del ángulo externo, no tengo que contar este ángulo. Al ángulo interno que se encuentra al lado de ¿quién? Del ángulo externo que quiero hallar. Recordemos, no se considera al ángulo interno que se encuentra al lado del ángulo externo que quiero hallar. Entonces, sería lo siguiente: alfa más beta es igual a ¿quién? Es igual a X. X es el ángulo exterior.
Propiedad número 4. Propiedad de la correspondencia. Veamos qué indica la propiedad de la correspondencia. Teniendo como ejemplo este triángulo con ángulos internos alfa, beta y teta y con lados A, B y C. Al ángulo alfa se le opone el lado A. Al ángulo beta se le opone el lado B y al ángulo teta se le opone C. ¿Qué dice la propiedad de la correspondencia? Indica lo siguiente: a mayor ángulo, mayor lado. Veamos entonces. Si el ángulo alfa es mayor que el ángulo beta y el ángulo beta es mayor que el ángulo teta, entonces se cumple lo siguiente. Antes debemos detallar lo siguiente. Si alfa es mayor que beta y beta es mayor que teta, entonces alfa es mayor que teta. Alfa va a ser mayor que beta y también va a ser mayor que teta. Para esto se cumple lo siguiente. Si el ángulo mayor de este triángulo es alfa, entonces su lado mayor va a ser ¿quién? A, ¿no? ¿Por qué A va a ser mayor? Porque A es el lado opuesto al ángulo mayor. A mayor ángulo, mayor lado. Siguiente propiedad. Relación de la existencia. ¿Qué dice la relación de la existencia? Dice lo siguiente. Estos van a ser los lados, lado A, lado B y lado C. Teniendo en cuenta eso, veamos. La propiedad dice lo siguiente. El lado A tiene que ser mayor que la diferencia o que la resta del lado B menos C. A tiene que ser mayor que el lado B menos el lado C. Y a su vez, A tiene que ser menor que la suma del lado B más el lado C. Dice lo siguiente. Cada lado de un triángulo va a ser mayor que la diferencia de los otros dos lados. Y a su vez, cada lado de un triángulo va a ser menor que la suma de los otros dos lados. Para el primer caso era el lado A tiene que ser mayor, por propiedad tiene que ser mayor que la diferencia de los otros dos lados. Y por propiedad el lado A tiene que ser menor que la suma de los otros dos lados. Propiedades adicionales. La primera propiedad adicional dice lo siguiente. Para una figura geométrica como esta se aplica el siguiente teorema. La suma de los ángulos internos va a ser igual a el ángulo externo, a este ángulo externo. Nuevamente, la suma de los ángulos internos va a ser igual a el ángulo externo que se forma en este lado. Entonces sería lo siguiente. X es igual a alfa más beta más teta. Propiedad adicional número 2. Cuando tenemos dos triángulos que comparten un mismo ángulo, ¿no? En este caso, estos dos triángulos están compartiendo el mismo ángulo. Comparten este ángulo. Muy bien, la propiedad para este tipo de figura será la siguiente. La suma de estos dos ángulos va a ser igual a la suma de los otros dos ángulos del otro triángulo. Dice lo siguiente. Alfa más beta tiene que ser igual a m más n. ¿Qué pasa con este ángulo? Este ángulo lo están compartiendo por la propiedad de ángulos
o por la propiedad de los ángulos opuestos. Los ángulos opuestos son iguales. Siempre los ángulos opuestos van a tener que ser iguales. Repasemos un poco antes de cambiar de imagen. Para este tipo de figuras, el ángulo exterior que se forma va a ser igual a la suma de los ángulos internos. Y para esta figura, la suma de los ángulos internos, alfa más beta, va a ser igual a la suma de los ángulos internos del otro triángulo, en este caso m más n. Dice lo siguiente: alfa más beta va a ser igual a m más n. Apliquemos las propiedades que hemos recordado o que hemos aprendido. Ejercicio número 1 dice lo siguiente: hallar el valor de x. Veamos entonces la figura. Tenemos un triángulo con dos ángulos internos y un ángulo externo. ¿Qué decía la propiedad para hallar el ángulo externo? Decía lo siguiente, ¿no? El ángulo externo es igual a la suma de dos ángulos internos, sin contar al ángulo interno que se encuentra al lado del ángulo externo que queremos hallar. Entonces será lo siguiente: 130 es igual a 3x menos 10 más 4x. Aplicamos la propiedad de ángulo externo. 130 es igual a 3x menos 10 más 4x. Menos 10 grados está restando, pasa al otro lado, sumando. Sería 130 grados más 10 grados es igual a 3 más 4 sería 7x. Es igual a 7x. Sumamos 130 más 10, sería 140 grados. 140 grados es igual a 7x. 7 está multiplicando, pasa al otro lado como dividiendo. 140 entre 7 es igual a x. Y nos damos cuenta que el valor de x es igual a 20. 140 entre 7 es igual a 20 grados. Ejercicio número 2. Nos indica lo siguiente: hallar el valor de alfa menos teta. Veamos entonces. Tenemos dos triángulos y estos triángulos están compartiendo un ángulo, ¿no? Están compartiendo un ángulo. Este ángulo va a ser igual para ambos triángulos por propiedad de ángulos opuestos. Ángulos opuestos tienen igual medida. Ahora veamos. Acá se está formando una línea horizontal de este lado. De este lado se está formando una línea horizontal. Una línea horizontal tiene un ángulo igual a 180 grados. Si de este lado tengo 100 grados, ¿cuánto le falta a 100 grados para hacer 180? Le falta 80 grados. 80 más 100 es igual a 180 grados. Del otro lado
aplicamos lo mismo. Se forma una línea horizontal. La línea horizontal tiene 180 grados. Si de este lado tengo 120 grados, ¿cuánto le falta a 120 para hacer 180? Le falta 60 grados. Y entonces aplicamos la propiedad antes vista. La suma de este ángulo más este ángulo tiene que ser igual a alfa más 60. Teta más 80 tiene que ser igual a alfa más 60. Colocamos entonces. Teta más 80 es igual a alfa más 60. Veamos, acá 60 está sumando, pasa al otro lado como pasa restando, con signo cambiado. Sería teta más 80 menos 60 es igual a alfa. Teta 80 menos 60 es igual a 20. Teta más 20 es igual a alfa. La pregunta número 2 nos indica lo siguiente: hallar alfa menos teta. Y el valor de alfa tiene el valor de teta más 20. Coloquemos por acá la pregunta, nos indica alfa menos teta. En vez de colocar alfa, yo coloco su valor con relación a teta. Alfa es lo mismo que decir teta más 20. Entonces, yo no coloco alfa, coloco teta más 20. Teta más 20, eso es para alfa. Ahora todo eso menos teta. Nos damos cuenta que tenemos de este lado teta más teta y de este lado tenemos menos. Signos diferentes se restan, entonces se van. Y la respuesta sería 20. 20 grados. Veamos entonces el ejemplo número 3. Nos piden hallar x. Veamos, tenemos un triángulo y ese triángulo tiene un ángulo exterior de 100 grados. En el interior del triángulo se forma otro triángulo y el ángulo formado va a ser x. Los otros dos ángulos serán alfa y teta. ¿Qué propiedad podemos aplicar? Tenemos lo siguiente: un ángulo externo y tenemos los dos ángulos internos. Entonces aplicamos la propiedad del ángulo externo. ¿Qué decía la propiedad? Decía lo siguiente. Decía, el ángulo externo es igual a la suma de los ángulos internos sin tener en cuenta al ángulo interno que se encuentra al lado del ángulo externo que queremos hallar. Entonces sería así: 100 grados va a ser igual a 2 alfa más 2 teta. Dos alfa más 2 teta. Se puede sacar mitad en ambos casos. Tiene mitad y tiene mitad. Sacando mitad, quedaría que 50 grados es igual a alfa más teta. Teniendo el valor de alfa más teta, reemplazamos. Acá también tenemos alfa más teta más x. ¿Cuál era la otra propiedad del triángulo? La primera propiedad que habíamos repasado era la siguiente, ¿no?
la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados. Colocamos entonces, mira, A más teta más X. Alfa más teta más X, todo eso es igual a 180 grados. Nosotros tenemos o sabemos cuál es el valor de alfa más teta. Eso lo llamamos antes. Alfa más teta es igual a 50. Entonces reemplazo. En vez de colocar alfa más teta, coloco 50 grados. Entonces 50 grados más X es igual a 180 grados. 50 de este lado está sumando, pasa al otro lado restando. X es igual a 180 grados menos 50. Y nos damos cuenta que el valor de X es igual a 180 menos 50, 130. ¿Qué propiedad aplicamos primero? Primero aplicamos la propiedad del ángulo externo y luego aplicamos la propiedad que dice lo siguiente: la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados. Ejercicio número 4. Dice lo siguiente: hallar X. Y la figura que nos muestra es la siguiente. Nos muestra esta figura. En este caso podemos aplicar la primera propiedad adicional, ¿no? La primera propiedad adicional la aplicaremos para este ejercicio. ¿Qué decía la propiedad adicional? Decía lo siguiente: el ángulo externo va a ser igual a la suma de los tres ángulos internos. ¿Qué forma tiene? Tiene la forma de un boomerang, ¿no? Algunos le conocen como propiedad del boomerang. Veamos. Usando esa propiedad tendría que ser 30 grados más 40 grados más X grados tiene que ser igual a 130 grados. Escribimos entonces. 30 más 40 grados más X grados es igual a 130 grados. Aplicando la propiedad número 1 de propiedades adicionales. Sumamos 30 más 40 sería 70 grados más X, todo es igual a 130. Acá está sumando 70 grados, pasa al otro lado como con signo cambiado. Si acá es positivo, pasa negativo. Sería igual a X es igual a 130 grados menos 70 grados. X es igual a 130 menos 70. La respuesta es 60 grados. X tiene el valor de 60 grados. Ejercicio número 5. ¿Qué nos pide el ejercicio número 5? Nos pide hallar X más Y. Veamos entonces. Tengo que X y Y son ángulos externos. Y tengo dos ángulos internos, 50 y 70 grados. Primero apliquemos la primera propiedad de triángulos, que dice que los ángulos internos de un triángulo tienen que ser o tienen que sumar 180. Entonces le vamos a colocar que 50 más 70 más este ángulo que no conocemos tiene que ser 180. Colocamos de negro el ángulo que vamos a completar.
50 más 70 es igual a 120. Vamos a colocar por acá. $50 más 70 más, le voy a colocar que este ángulo se llama alfa. Más alfa es igual a 180 grados. Continuamos. 50 más 70 es 120 grados más alfa, y todo eso tiene que ser igual a 180. 120 está sumando, pasa restando. Alfa es igual a 180 menos 120. Nos damos cuenta que el valor de alfa es igual a 60 grados. Colocamos de este lado lo que acabamos de hallar, este ángulo vale 60. Y aplicamos el siguiente concepto. Acá se forma una línea horizontal y la línea horizontal tiene que sumar 180. Entonces 60 grados más x tiene que ser 180 grados. Lo coloco por acá. X más 60 grados tiene que ser 180. ¿Por qué? Porque se está formando una horizontal. Y cuando se forma una horizontal, se está formando un ángulo de 180 grados. X será igual a, acá está sumando, pasa restando. 180 menos 60, X es igual a 120 grados. Continuamos, ese es el valor de X. Ahora veamos el valor de Y. Y también nos damos cuenta que hay una línea horizontal. La línea horizontal forma un ángulo de 180 grados. Sería lo siguiente. 70 más Y es igual a 180 grados. $70 está sumando, pasa al otro lado como restando. Y es igual a 180 menos 70, que tendría el valor de 110 grados. La pregunta nos pide hallar X más Y. Colocamos de este lado X más Y. Colocamos el valor numérico que tiene cada uno de estos. X es igual a 120 grados más Y, que vale 110 grados. Sumamos y la respuesta sería 230 grados. Entonces la respuesta para el ejemplo número 5 es 230. Veamos ahora el ejemplo número 6. El ejemplo número 6 nos pide calcular X. Acá falta un dato, disculpen. Y el dato era que este ángulo vale X. Ahora sí, podemos continuar. El ejemplo número 6 nos indica que tenemos que hallar X. Veamos. Acá yo tengo el ángulo X. Y al ángulo X se le pone este lado, ¿no? Esta flecha o esta línea nos va a indicar que los lados, ¿cómo van a ser? Van a ser iguales, ¿no? Mira, este lado va a ser igual a este lado, y a su vez este lado igual a este, y este al lado, el lado BQ tiene que ser igual al lado AB. Aplicamos lo siguiente. Si se le pone mismo lado, entonces también se le tiene que poner mismo ángulo. Entonces completamos. Al lado FQ se le opone el ángulo X y FQ es igual a FC. Si son lados iguales, se le opone ángulos iguales.
Luego aplicamos la propiedad de ángulo externo. El ángulo externo era igual a la suma de los dos ángulos internos, sin considerar el ángulo interno que se encuentra al lado del ángulo externo que queremos hallar. Sería lo siguiente: x más x sería 2x, y esas 2x lo colocamos acá, 2x. Nuevamente vemos que tengo un triángulo isósceles. Este lado es igual al otro lado. Muy bien. Si al lado BQ se le opone 2x, entonces al lado FQ también se le tiene que oponer 2x. Y nuevamente podemos aplicar la propiedad del ángulo externo para hallar este ángulo. Veamos, este ángulo se forma de la suma de 2x más x. La suma de estos dos ángulos nos darán el ángulo externo. 2x más x es igual a 3x. Nuevamente encontramos un triángulo isósceles. El lado AB tiene que ser igual al lado BQ. Colocamos entonces, si el lado AB es igual a BQ, entonces si a AB se le opone 3x, a BQ también se le opone 3x. Entonces, si este ángulo es 90 grados, la suma de estos dos ángulos tiene que ser también 90. Sería lo siguiente, sería 3x más x es igual a 90 grados. Esto resultaría 4x es igual a 90 grados. Este 4 que multiplica pasa a dividir y sería 90 grados entre 4 es igual a x, y resulta que x es igual a 45 sobre 2.